se acostumbra, y es obligación, dar el agradecimiento, por supuesto, a los patrocinantes de este evento. En primer lugar, a la universidad, mi alma mater, la Universidad de Carabobo, concretamente al vicerrectorado académico en la persona del doctor Ulises Rojas, al Foro Penal Venezolano en la persona de su director presidente, doctor Alfredo Romero, y por supuesto al equipo técnico que desde acá, desde Valencia, nos apoya, el doctor Juan Rufino, por ese apoyo técnico para llevar a feliz término este foro. Vamos, por supuesto, ahora a entrar a la tarea encomendada. Voy a utilizar un lugar común en cuanto a referir qué es eso de los derechos humanos, porque muchos de los que nos están oyendo no son abogados, muchos son estudiantes de derecho y, como bien lo decía el profesor Romero, en las universidades se falla mucho en cuanto a la enseñanza, o no existe la enseñanza sobre la protección de derechos humanos. Simplemente consultando podemos decir que los derechos humanos son aquellos que son de la misma esencia del ser humano, es decir, son inherentes al ser humano por el solo hecho de pisar este hermoso planeta azul, sin distinción alguna de raza, sexo, credo, religión, grupo étnico, lenguaje o cualquier otra condición. De tal manera que nos deja libre cualquier otra condición. Esa expresión me parece extraordinaria. Y que hacen que la vida sea digna y nos haga ser felices. Porque a eso vinimos a este hermoso planeta azul. Estos derechos humanos fundamentalmente fueron consagrados a nivel internacional. Por favor, Luis Armando, abrir el micrófono. Las personas que entren a la sala, por favor, apagar los micrófonos. Estos fueron consagrados como consecuencia de la barbarie ocurrido y que se descubre ya a nivel mundial de los crímenes cometidos luego de la Segunda Guerra Mundial y que fueron juzgados en los famosos juicios de Nuremberg. Normalmente las personas creen que el juicio de Nuremberg fue un solo juicio, ¿no? Se dividió en variedad de juicios conforme a los sujetos que desarrollaron este tipo de delito. Cuando nosotros revisamos constitucionalmente, y a mí siempre me gusta referirme a él, el artículo 2, que creo que la mayoría de los ciudadanos no lo han leído y pocos abogados lo han leído, cuando nos dice que Venezuela se constituye en un Estado social de derecho y de justicia y que propugna como valores fundamentales de su ordenamiento jurídico la vida. Cuando me dice a mi vida, es calidad de vida, es esencia de vida. La libertad, porque ella es fundamental en el desarrollo para el ser humano. La democracia, la ética, pluralismo político y en general, para abreviar, la preeminencia de los derechos humanos. Es que todo eso que contiene ese artículo 2, todos esos valores son derechos humanos. El constituyentista no hizo sino para recalcarnos que había eso enmarcaba también los elementos de los derechos humanos. Eso uno revisa y se da cuenta que eso no queda allí, los derechos humanos, cuando uno revisa del artículo 19 al 129. Porque es todo un título que habla de los derechos humanos. Pero es que los derechos humanos se desarrollan en todos los artículos hasta el 350. ¿Por qué? Porque luego de la Revolución Francesa, lo que se hizo fue regular el comportamiento abusivo, y por eso es que el tema mío se refiere a la protección del ciudadano frente al Estado abusivo.
el Estado y el poder, por esencia, desde la perspectiva weberiana, trata de ser, siempre tiene la tendencia al abuso en cualquier régimen. Máximo cuando estamos en un régimen de naturaleza totalitario. De tal manera que el Estado siempre va a tender a abusar. Cuando uno revisa en esos derechos humanos, siempre me gusta referirme a lo que contiene el artículo 22 y 23 constitucional. Vemos cómo el sistema que preveía el constituyentista de 1999 es la protección inclusive de derechos que aun cuando no estén expresamente señalados en el texto constitucional, sean de la propia naturaleza, de la propia esencia del ser humano. De tal manera, y siempre lo digo en conversaciones de clase, digo, cualquier pacto internacional que contenga un derecho humano más favorable, así ese pacto no lo haya firmado la República de Venezuela, puede perfectamente ser exigible en la jurisdicción, bien sea en la ordinaria naturaleza penal, por así decirla, o en la jurisdicción o en la competencia de naturaleza constitucional a través de lo que el profesor Romero acaba de referir, el habeas corpus o amparo en forma genérica. De tal manera que no hay que perder de vista, y así yo siempre lo refiero, el desarrollo del 22 y el 23 constitucional, que esos derechos se compagina lo que hemos hablado con el artículo 25, que nos permite a nosotros el artículo 25 señalar y ver, empezar a intuir que el único que puede y respetar derechos humanos es la estructura de poder público. Es decir, el Estado en las distintas formas como se divide en la perspectiva horizontal, en los órganos vienen a la división tripartita, que es lo común en cualquier parte del mundo, y nosotros que tenemos una diferencia, que tenemos una división quintopartita de poder, pero también en una división vertical de poder a través de los órganos de la República, de los estados y de los municipios. De tal manera que el único violador de derechos humanos que puede existir es la estructura de poder público. Los demás, si cualquier ciudadano civil comete algún hecho de naturaleza punible, pues por supuesto será juzgado conforme a lo que señala el Código Penal en su momento determinado. Pero el juzgamiento sobre la tipicidad, sobre violación de derechos humanos, el sujeto activo es la estructura de poder público. Y esto hay que tenerlo muy claro para diferenciarlo del resto de las violaciones de esos derechos. Cuando revisamos que entonces ese artículo 25 constitucional nos dice a nosotros que frente a esa conducta, hecho, acto u omisión, violación de los derechos humanos, son nulas de nulidad absoluta para los que no son abogados, con unos efectos es decir, con unos efectos hacia el pasado y hacia el futuro. Así, los que no les gusta el latinazo, pero los abogados estamos acostumbrados a eso. Pero eso quiere decir eso, con efectos hacia el futuro. Nulo de nulidad absoluta, porque no hay ya en el mundo de lo jurídico, todo lo que se haya hecho en razón a eso no existe, pero van a ser juzgados como tal. De tal manera que eso también determina la responsabilidad, no solamente del Estado, sino del agente ejecutor de eso, y que no puede alegar el cumplimiento de órdenes, que era lo que en los juicios de Nuremberg se alegaba y alegaban los militares y algunos civiles que estaban cumpliendo órdenes, incluso actuando conforme a la ley de las llamadas leyes también de Nuremberg. Por eso es que se juzga en Nuremberg, porque fueron las leyes más arbitrarias que establecían elementos hasta de distinción de raza. Por eso es importante que diga ahí en el texto constitucional que no servirá para exonerar de responsabilidad el cumplimiento de órdenes superiores. Responsabilidad
penal, civil y administrativa. Dicho esto, en Venezuela, cuando uno revisa cómo proteger a ese derecho o a esa garantía conculcada, porque se ha llegado al caso en Venezuela que no solamente se conculca la garantía, sino también hasta el propio derecho. ¿Cómo hacer esa responsabilidad? Me dicen que me quedan 5 minutos. Vamos a trabajar frente a este elemento. Está la jurisdicción. No hay otro elemento que no sea la jurisdicción, que consagra esa existencia del derecho y su materialización en esas garantías señaladas en ese artículo 26 constitucional. ¿A través de qué figura? Por supuesto, existen las figuras establecidas en el derecho penal ordinario, pero existe una figura, una pretensión de naturaleza constitucional, que es el amparo consagrado en el artículo 27 constitucional y desarrollado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que ha sido manida tanto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en unas sentencias que llaman ellos normativas, que inventaron, y otras que han sido por la interpretación que los jueces de manera libre han tenido. Existe algo curioso en Venezuela, esto es importante señalar, y es que en la Constitución se creó la figura del defensor del pueblo, que lo obliga a accionar frente a hechos abusivos, todo ello conforme a los artículos 280, 281 y 282 de la Constitución Nacional. Lo trágico para Venezuela es que ese sujeto desconocido no sabe ni qué representa él, ni sabe de su competencia. Tanto que en Venezuela nadie sabe cómo se llamó el primer defensor del pueblo. Y en este momento yo les confieso que no sé cómo se llama, ni sé si tiene rostro o no. Ese sujeto, o esos sujetos que han ejercido esa función, jamás la ejercieron. No saben, cuando llegan a los juicios de amparo, por ejemplo, es cuando se enteran de la situación jurídica infringida, andan como desubicados totalmente, de tal manera que incluso no saben ellos de que gozan de inmunidad. La Constitución le da la característica de inmunidad. Usted le pregunta a un defensor del pueblo si él sabía que él gozaba de inmunidad, y lo desconoce. Por otra parte, el Estado venezolano, conforme al artículo 29 constitucional, está obligado a investigar y sancionar legalmente a las autoridades que violen los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Es el Estado el único que puede violar derechos humanos, ya lo dijimos. Entonces, por otra parte, ese Estado está obligado a indemnizar a las víctimas de violación de derechos humanos, todo conforme al artículo 30 constitucional, pero que tiene su base fundamental en el 140 constitucional, que señala la responsabilidad objetiva del Estado. Es decir, no hay, como en materia civil, que el conflicto que se presenta sobre el problema de la responsabilidad. No. Hay un hecho, causó un daño. ¿Quién es el causante del daño? Ya allí está la responsabilidad objetiva y usted, Estado, me tiene que indemnizar más los daños y perjuicios causados por su hecho, acto u omisión. Por último, si la jurisdicción nacional no responde, puede el ciudadano acudir a los órganos internacionales. Le está permitido, y eso lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobado y proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 10 de diciembre de 1948. Segundo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la 9ª Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá, Colombia, en 1948, mismo año. Luego viene el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sancionado por la ONU el 16 de diciembre de 1966.
Y nosotros en América tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica del 22 de noviembre de 1969. Se crea la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, primer escalafón administrativo para acceder a la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, sentencias que por cierto el Estado venezolano ha desconocido. De tal manera que estamos en una anomia de estado abusivo. Para finalizar, yo quiero señalar y traer hoy a colación dos frases de una filósofa judía, Hannah Arendt, sobre los totalitarismos. Dice: el problema con la mentira y el engaño es que su eficacia depende enteramente de una noción clara de la verdad que el mentiroso y engañador desea ocultar. Luego otra frase que me conmovió, dice: los movimientos totalitarios usan y abusan de las libertades democráticas con el fin de abolirlas. Gracias, buenas tardes.